Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, una que tiene a muchos de ustedes preguntándose, y con justa razón, ¿qué está pasando realmente con Can Yaman? Ese título que ven ahí, Can Yaman en serios problemas. ¿Qué pasó? No es para asustar, pero sí para prepararlos para una historia que tiene muchos matices y que va más allá de lo que hemos visto en pantalla. Si son fans de Can Yaman o simplemente les gusta estar al tanto de lo que ocurre con las figuras públicas más mediáticas, quédense conmigo, porque esta historia tiene todos los ingredientes para atraparlos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones y debates. ¡Vamos allá! Desde hace un tiempo se rumorea, se especula, se habla en voz baja y a veces a gritos en las redes sociales sobre supuestos problemas en la vida de Can Yaman. Hablamos de un actor que en muy poco tiempo se convirtió en un fenómeno global. Sus novelas turcas conquistaron audiencias de todo el mundo, su carisma es innegable y su presencia en pantalla, bueno, eso es otro nivel. Pero detrás de las cámaras, la vida de una estrella de su calibre no siempre es un camino de rosas, y últimamente parece que nuestro querido Can ha estado enfrentando algunos desafíos que han generado mucha inquietud. Desgranando la superficie, ¿a qué nos referimos con serios problemas? La verdad es que la información no siempre es clara, y a menudo, lo que se filtra a la prensa está teñido de sensacionalismo o de versiones incompletas. Pero si unimos los puntos y analizamos las diferentes informaciones que han ido surgiendo, podemos empezar a trazar un panorama más detallado, una imagen que, aunque todavía con algunas zonas de sombra, nos permite comprender mejor la magnitud de las inquietudes que rodean al actor. La salud mental y física, el pilar que podría estar tambaleando. Uno de los focos principales de preocupación ha sido su vida personal y, más específicamente, su salud, abarcando tanto el aspecto físico como el mental. Can Yaman es conocido por su dedicación a un estilo de vida saludable y por su físico, que cuida con esmero. Su disciplina en el gimnasio, su régimen alimenticio y su imagen de hombre fuerte y enérgico son parte integral de su marca personal. Sin embargo, ha habido reportes, no confirmados del todo pero persistentes, sobre momentos de agotamiento extremo, estrés acumulado e incluso algunos problemas de salud, posiblemente relacionados con la exigencia de su carrera y su estilo de vida. El mundo de la actuación, especialmente a su nivel de fama, implica largas horas de rodaje, viajes constantes, cambio de zonas horarias y una presión mediática brutal que no cesa. Es fácil imaginar que esto pueda pasar factura a cualquiera, por más resiliente que sea. Se ha hablado de caídas en el estado de ánimo, de momentos en los que la energía parece flaquear, de la necesidad de tomarse pausas estratégicas para recargar energías, y en general, de una lucha por mantener el delicado equilibrio entre su carrera profesional, que demanda una dedicación total, y su bienestar personal, que a menudo queda relegado a un segundo plano. La sobreexposición mediática, la constante evaluación de su aspecto y su desempeño, y la presión por mantener una imagen impecable, son factores que indudablemente pasan factura. La salud mental, ese gran olvidado en el universo del glamour, es un aspecto crucial que debemos considerar cuando hablamos de las presiones que afrontan las estrellas. El agotamiento emocional, la sensación de no poder cumplir con las expectativas, o la dificultad para desconectar de su rol público, son aspectos que podrían estar influyendo en su estado de ánimo y por ende en su salud general. La carrera profesional, un giro inesperado y expectativas no cumplidas. Pero los problemas no parecen limitarse a su salud. Otro aspecto que ha generado mucho ruido es su carrera profesional, o más bien, los rumbos que ha tomado y las expectativas que ha generado. Después del éxito arrollador de sus producciones turcas, que lo catapultaron a la fama internacional de la noche a la mañana, Can Yaman decidió dar un salto a Italia. Su ambición era clara, incursionar en producciones internacionales, con un enfoque particular en el género de la comedia romántica italiana, un estilo que ha conquistado al mundo durante décadas y que posee un público fiel y exigente. Se esperaba que su carisma innegable y su atractivo conquistaran también a este nuevo público, que lo recibiera con los brazos abiertos y que replicara el fenómeno de su éxito en Turquía. Sin embargo, sus proyectos en Italia, como la serie Viola come il mare, si bien tuvieron un desempeño decente en términos de audiencia y recibieron críticas variadas, no alcanzaron las cifras estratosféricas que muchos esperaban.
Tampoco generaron el mismo nivel de fervor y devoción que sus anteriores trabajos turcos, aquellos que lo consagraron como un ídolo global. Este escenario para un actor acostumbrado a ser el centro de atención, a dominar las listas de popularidad y a ser el rey indiscutible de la audiencia, podría ser una fuente significativa de frustración y de cuestionamiento profesional. Pasar de ser el protagonista absoluto y la figura principal a formar parte de un elenco más amplio o a enfrentarse a una recepción más moderada, puede ser un golpe para el ego y para la autopercepción como estrella. La adaptación a un nuevo idioma, a una nueva cultura de trabajo y a un mercado cinematográfico diferente son desafíos que requieren tiempo y paciencia, cualidades que a veces se ven eclipsadas por la urgencia de los resultados. La imagen pública y las apariciones mediáticas, ¿una actitud cambiante? Además de esto, han surgido comentarios y críticas sobre su actitud en algunas apariciones públicas y en entrevistas. Algunos medios y fans, acostumbrados a su cercanía y a su desparpajo en momentos anteriores, han señalado momentos de aparente impaciencia, de cierta reserva o incluso de incomodidad ante las cámaras. Estas actitudes han sido interpretadas por algunos como señales de un artista abrumado por la presión, o de alguien menos dispuesto a interactuar con la prensa y el público de la manera a la que estaban acostumbrados. Es importante recordar que la percepción pública puede ser muy subjetiva, y lo que para uno es una muestra de cansancio o de hastío, para otro puede ser simplemente una mala cara, un momento de distracción, o un intento de mantener una distancia prudente. Sin embargo, cuando estas percepciones se acumulan y provienen de fuentes diversas y aparentemente creíbles, es difícil ignorarlas por completo. La gestión de la imagen pública de una celebridad es un arte en sí mismo, y a veces, los gestos pequeños, las miradas, o las respuestas cortas, pueden decir mucho más de lo que se pretende. La falta de una sonrisa constante, la reticencia a ciertas preguntas, o una actitud percibida como distante, pueden ser malinterpretadas en un mundo donde se espera una disponibilidad y una energía inagotables. En este sentido, es posible que el equipo de comunicación del actor esté intentando reajustar la estrategia, buscando un equilibrio entre la exposición mediática y la protección de su espacio personal, lo que podría traducirse en una imagen pública percibida como más cautelosa. Las relaciones sentimentales, bajo el microscopio constante. Otro punto clave que ha estado en el ojo del huracán, y que sin duda añade una capa más de presión, son sus relaciones sentimentales. Can Yaman ha sido objeto de un intenso y a menudo implacable escrutinio mediático en cuanto a su vida amorosa. Sus relaciones, a menudo públicas desde sus inicios, y en algunos casos de corta duración, han sido tema constante de debate, especulación y, francamente, de un morbo que a menudo raya en lo invasivo. Si bien la vida sentimental de una celebridad es, en principio, un asunto privado, el nivel de atención y de fama que Can Yaman ha alcanzado hace que cualquier detalle de su vida personal se convierta, casi de forma automática, en noticia. La constante presión de mantener relaciones bajo el microscopio público, la inevitable filtración de detalles, los rumores y las conjeturas, y la exigencia implícita de que estas relaciones sean duraderas y exitosas, pueden ser un factor de estrés adicional considerable. La fragilidad de las relaciones humanas, ya de por sí compleja, se ve exacerbada cuando cada paso en falso, cada desacuerdo, o cada separación, es analizado y comentado por miles o millones de personas. Se ha especulado si esta atención constante, sumada a la presión de encontrar el amor y mantenerlo bajo tales circunstancias, ha sido un obstáculo en su vida personal y, por extensión, en su bienestar general. La búsqueda de la felicidad personal, que debería ser un refugio, se convierte en un campo de batalla mediático. La imagen de fortaleza, detrás de la fachada hay luchas internas. Y luego está el tema de la imagen, la construcción de una identidad pública. Can Yaman proyecta una imagen de gran seguridad, de hombre fuerte, decidido, y con un control absoluto sobre su vida y su carrera. Esta imagen, sin duda, ha sido parte fundamental de su atractivo y de su éxito. Sin embargo, es posible que detrás de esa fachada de invencibilidad, haya luchas internas, vulnerabilidades y momentos de duda que no son visibles para el gran público. Los rumores, aunque menos consistentes y fundamentados que los de salud o carrera, también han circulado sobre posibles problemas financieros. Si bien esta información es menos sólida y a menudo se basa en especulaciones sin base real, se suma a la atmósfera de incertidumbre que rodea al actor, alimentando la idea de que su situación podría ser más compleja de lo que aparenta. Es fundamental recalcar, y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, que mucha de esta información proviene de fuentes no oficiales, de rumores de pasillo, de comentarios en foros y redes sociales.
Debemos ser cautelosos a la hora de dar por sentada cualquier afirmación, y mantener siempre una dosis saludable de escepticismo. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, su variedad y su convergencia en ciertos temas, nos indica que algo está sucediendo, o al menos, que hay una percepción generalizada de que así es. Las causas de la tormenta, una confluencia de factores. ¿Qué es lo que ha llevado a este cúmulo de rumores y preocupaciones que parecen envolver a Can Yaman? Podríamos decir que es una combinación compleja de factores, una tormenta perfecta que se gesta en la intersección de la fama, las expectativas y la vida personal. Por un lado, está la propia naturaleza de la fama que él alcanzó, un nivel tan alto de reconocimiento global, de idolatría, viene acompañado de una expectativa casi sobrenatural. Se espera que el ídolo sea perfecto, que esté siempre radiante, que no cometa errores, que sea infalible. Cuando esa imagen construida con tanto esmero y que ha sido tan exitosa, se tambalea, por pequeños que sean los motivos, el público reacciona. Y los medios, por supuesto que viven de la atención del público, se apresuran a cubrir cualquier grieta, cualquier señal de debilidad, cualquier indicio de que el ídolo no es tan perfecto como se creía. Por otro lado, también hay que considerar la estrategia de su equipo de comunicación y la forma en que manejan la información. A veces un silencio prolongado, una ausencia de comunicados oficiales, o una estrategia de bajo perfil, pueden ser tan ruidosos como 1000 declaraciones. Cuando las apariciones públicas disminuyen, o cuando el tono de las mismas cambia drásticamente, la especulación, como una planta salvaje, florece. Los vacíos de información son rápidamente llenados por la imaginación colectiva, a menudo con los peores augurios. Es crucial entender que Can Yaman es un ser humano. Detrás del actor glamuroso, del hombre de acción, de la figura pública carismática, hay una persona que experimenta altos y bajos, que comete errores, que se cansa, que tiene derecho a su privacidad y que, como todos nosotros, se enfrenta a sus propias batallas. Las presiones a las que está sometido son inmensas, inimaginables para la mayoría de nosotros. Es posible que lo que percibimos como serios problemas sea simplemente el reflejo de un artista en un momento de transición vital o profesional, de un ajuste necesario, o simplemente de la necesidad, muy humana, de tomarse un respiro, de recargar energías lejos de los focos y de las cámaras. El desafío de la internacionalización, un paso ambicioso y complejo. Lo que sí está claro es que Can Yaman ha pasado por un momento delicado, o al menos diferente en su carrera. El paso de ser una estrella absoluta en un mercado específico, como el de las telenovelas turcas, un género con un alcance y una fórmula probada, a intentar consolidarse en mercados internacionales más competitivos y diversificados, como el italiano, no es una tarea sencilla. Requiere adaptación, puede implicar un cambio en la dinámica de los proyectos, puede significar, al principio, menos papeles protagónicos o roles que no destaquen tanto como antes, y sobre todo, una reevaluación de las expectativas y de las propias ambiciones. Y cuando uno está acostumbrado a ser el número uno, a ser la pieza central, cualquier cosa que no sea eso, cualquier cosa que se perciba como un paso lateral o hacia atrás, puede sentirse como un retroceso, o como un problema. La industria del entretenimiento internacional es un ecosistema complejo, donde los códigos, las estrategias de producción, y las audiencias son diferentes. Mantener el mismo nivel de impacto y de popularidad requiere un esfuerzo constante y una capacidad de reinvención. Es posible que Can Yaman esté en medio de este proceso de adaptación, un proceso que por su propia naturaleza, es menos glamuroso y más exigente de lo que se ve desde fuera. Las estrategias de comunicación, el silencio como declaración. Hemos visto cómo algunas de sus recientes apariciones públicas han sido más reservadas, o cómo ha tomado un tiempo fuera de las redes sociales, algo que para muchos de sus seguidores, fue interpretado como una señal inequívoca de que algo no iba bien. El silencio en las redes sociales, para una figura que ha construido gran parte de su popularidad a través de ellas, puede ser interpretado como una ausencia, como una retirada, como una señal de que la persona detrás del personaje necesita espacio. Sin embargo, también podría ser una estrategia deliberada, una forma de recuperar el control de su narrativa, de proteger su espacio personal, de procesar sus experiencias y de volver con más fuerza, con una perspectiva renovada. En estos casos, la clave para el observador externo, para el seguidor, para el espectador, es mantener la objetividad. Es evitar caer en el morbo, en la voracidad por el escándalo, y recordar que la vida de las celebridades, aunque la sigamos de cerca, no es una novela que podamos juzgar a la ligera o desde la distancia.
Detrás de cada titular, de cada rumor, de cada foto, hay personas con sus propias vidas, sus propias batallas, sus propias alegrías y sus propias tristezas. Asterisco en conclusión, un mosaico de preocupaciones. En definitiva, Can Yaman ha estado, y sigue estando, en el ojo del huracán mediático. Los rumores sobre sus serios problemas parecen girar en torno a una compleja amalgama de factores: su salud física y mental, la intensa presión de su carrera internacional y los desafíos que conlleva, el escrutinio implacable de su vida personal, y la constante gestión de su imagen pública en un mundo que exige perfección. Si bien no hay una única respuesta definitiva, ni una declaración oficial que disipe todas las dudas, es evidente que el actor ha enfrentado y está enfrentando desafíos que han generado una genuina preocupación entre sus seguidores y en el mundo del entretenimiento en general. Y es aquí, con esta visión panorámica, con este intento de desgranar la maraña de informaciones y percepciones, donde terminamos nuestro análisis de hoy. Hemos intentado desentrañar los misterios y las especulaciones que rodean a Can Yaman, ofreciéndoles una perspectiva lo más completa posible, basándonos en la información disponible, en las tendencias de la industria del entretenimiento y manteniendo siempre un tono de respeto hacia la persona detrás del personaje público, reconociendo su humanidad y la complejidad de su situación. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado informativo, que les haya aportado una visión más profunda y matizada sobre este tema tan comentado, y que les haya servido para comprender mejor las presiones y los desafíos que enfrentan las figuras públicas de su calibre. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Can Yaman está pasando por un momento difícil, o son solo rumores magnificados por la prensa y las redes sociales? ¿Qué consejo le darían? Déjenme sus comentarios abajo, que los leo todos y siempre es un placer debatir con ustedes, intercambiar puntos de vista y construir un espacio de reflexión juntos. Y si les ha gustado lo que han visto, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, que nos ayuda muchísimo a llegar a más gente. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que también siguen la carrera de Can Yaman, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan nada de lo que preparamos para ustedes, nuestras próximas investigaciones, análisis y debates. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.